Buenos días otra vez, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a continuar con el estudio de Romanos, capítulo 15. La semana pasada, hermanos, estamos en los versículos del 20 para atrás y estábamos viendo cómo el apóstol Pablo, hermanos, ofrece una amplia evidencia del origen divino de su comisión, hablando de las señales y prodigios que él hacía, dándole el crédito, hermanos, al Espíritu Santo. Hicimos mención de lo importante que es eso, predicar el Evangelio para beneficio y obra de nuestro Señor y no para gloria del hombre. Pablo también vimos que nos advirtió a tener cuidado sobre cómo edificar sobre el fundamento, y de alguna manera, hermanos, los cristianos hacemos un fundamento sobre el fundamento que es la palabra de Dios, sobre Cristo. Y Pablo invitaba, hermanos, a tener mucho cuidado. Vimos en los versículos anteriores que él decía que prefería ser pionero en una obra, que prefería no edificar sobre un fundamento ya hecho, y era una de las razones por las que no se le había dado la oportunidad de ir y visitar a los cristianos en Roma. Pero estaba invitando a eso. De alguna manera implícita, Pablo también nos estaba advirtiendo acerca de tener cuidado sobre falsos maestros que predicaban a Cristo por vanagloria, por envidia. Y vimos que expuso Pablo cómo su obra había sido estorbada por muchos predicadores que buscaban sus propios deleites. Habían muchos cristianos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero lejos de querer obedecer la voluntad de Dios, querían ellos continuar con la ley mosaica, trayendo prácticas del judaísmo al cristianismo. Y eso, hermanos, no es obediencia a Dios. Eso no es un sometimiento, como dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ellos querían hacer su voluntad, querían predicar con lo que ellos se sentían a gusto, cómodos. Y Pablo, vimos, hermanos, cómo nos advierte acerca de estas cosas. Nos quedamos, hermanos, en Romanos capítulo 15, verso 21. Dice la Escritura: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. De todo lo que Pablo habló, hermanos, y lo que vimos la semana pasada, Pablo se apoya en una cita escritural para decir determinadamente que lo que él había decidido hacer respecto a predicar en lugares donde Cristo no se había predicado tenía un respaldo bíblico. Aquí el apóstol Pablo está citando a Isaías capítulo 52, versículo 15. Vamos a leerlo. Isaías 52, 15. Dice la Escritura: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y en muchas citas del Antiguo Testamento, hermanos, recordamos que la ley de Moisés fue dada exclusivamente al pueblo de Israel. Muchas personas de otras naciones, hermanos, no conocían de Dios, no conocían de la ley, le habían oído, habían escuchado que había un Dios que había dado una ley a un pueblo, que ese pueblo era prosperado cuando obedecía a Dios, que le iba bien, pero solo de oídas. Y Pablo dice: esta escritura se está cumpliendo y yo estoy trabajando en que esta escritura se cumpla. En el versículo 19, hermanos,
Dice, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, leía la Escritura y hacía suya la palabra de Dios. Sentía que él era parte para cumplir con esos mandamientos de Dios, como debemos de sentirnos hoy en día. Debemos sentirnos parte de trabajar en la obra de Dios, hermanos, para que el Evangelio crezca, para que la iglesia esté fuerte. Como decía el hermano Elber, tenemos que pensar en un día o dos a la semana en qué puedo hacer para la obra. Y Pablo estaba diciendo que él de alguna manera estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había dicho 450 años antes de la venida de Cristo, que donde no habían oído del Señor ahora le iban a conocer. Pablo dice que se encargó de llenar. No investigué, hermanos, cuántas ciudades habían desde Jerusalén hasta Ilírico, pero solo de oír la expresión entendemos que recorrió, anduvo, predicó, hermanos, por amor a la obra. El apóstol Pablo, hermanos, concluye explicando que la causa de no haber ido a los hermanos en Roma era por esta sencilla razón: sentía la necesidad de predicar el Evangelio primero donde no se había oído del Evangelio. Los cristianos romanos, como quiera, ya habían oído, tenían problemas, tenían conflictos y tenían dudas, pero conocían, sabían dónde investigar. Sin duda alguna, hermanos, sabían y tenían las posibilidades. Los hermanos en Berea recibieron la palabra, dice la Escritura, con toda solicitud. ¿Cómo la recibieron? ¿De oídos? No, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Había forma, hermanos. Y Pablo entendía que había una prioridad, y esa prioridad era predicar en otros lugares. Romanos 23 y 24 dicen: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y seré encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. No sé, hermano y hermana, si alguna vez ha pasado por su pensamiento o ha conocido hermanos y tener el deseo de ir y visitarlos una vez. De ir y sentir que es recibir el ánimo de ver hermanos nuevos en otros lugares y de animar a esos hermanos. Si lo ha sentido, va a estar de acuerdo que eso es una bendición grande que nos afirma en el Evangelio. Y Pablo tenía ese deseo. Pablo sabía de los cristianos en Roma, les escribía, pero él quería verlos. Y dice la parte final del verso 24: una vez que haya gozado con vosotros. ¿Nos gozamos, hermanos, cuando estamos en compañía de los hermanos? ¿O estamos por compromiso y ya nos queremos ir rápido? Ya queremos que termine esto y ya me quiero en mi casa, quiero descansar. A mí me encanta estar solo. Hermano y hermana, aprenda a gozarse de la compañía de sus hermanos. Es importante. Así aprendemos a gozarnos en el Señor. Dice la Escritura: estad siempre gozosos. ¿Cómo me voy a gozar en Dios si no me puedo gozar con los hermanos que veo? A Dios no le vemos, pero queremos aprendernos a gozar en Él. Pero los que tenemos aquí, de quienes debemos aprender a gozarnos primero, ya queremos que se vayan, o ya queremos estar solos, porque a mí me gusta estar viendo una película y disfruto más la película que la compañía del fulano. El apóstol Pablo, hermanos,
es interesante porque durante los versículos que hemos visto, primero que nada ha dado el crédito de toda su obra al Espíritu Santo de Dios. Y deberíamos aprender de alguna manera a ser agradecidos con Dios, a dejarnos de quejar un poquito menos y agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo que hay. Porque todo tiene un propósito. Pablo sufría en los viajes, naufragó, se quejó alguna vez. Eso es vivir gozoso en Dios. Eso es aprender a dar créditos al Espíritu Santo. Cuando él decía todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, eran palabras que venían de aquí adentro, pero que no solo venían, que las vivía. Y nosotros conocemos los textos, los citamos de memoria. La pregunta es, ¿los vivimos? Pablo, hermanos, daba todo el crédito al Espíritu Santo de su obra, de su labor, de los poderes que él tenía, aparte de comprobar por medio de ellos que era un apóstol legítimo, porque encontramos en las Escrituras que hubieron quienes dudaban de su apostolado. Hemos podido ver también el amor que Pablo tenía a la obra de Cristo por la necesidad que había mostrado de predicar el Evangelio donde no se hubiera predicado antes el Evangelio. Eso prueba, hermanos, la necesidad que Pablo tenía de que todo el mundo conociera del plan salvador de Dios. Y hermanos, sentir una necesidad es interesante porque cuando estamos fuera de casa y de repente nos agarra que queremos ir al baño, solo estamos buscando para dónde hay un baño. Eso es una necesidad. ¿Sentimos ese tipo de necesidad por predicar el Evangelio? Cuando medita uno en esto, a veces uno se siente que está fallando a Dios. Porque a veces tenemos la oportunidad de despejar un rato la mente y el primer pensamiento que viene a lo mejor es un negocio, a lo mejor es ir al fútbol, a lo mejor, no sé. Pero no sentimos esa necesidad de ahí va pasando esa persona, ¿será que conoce de Dios? Y nos acercamos y algunos no tenemos la facilidad de iniciar una plática rápido, pero tenemos conocidos. Cuando se da la oportunidad, aprovechamos ese momento para hablar. Hermanos, esa debe de ser una necesidad. Pablo de alguna manera está transmitiendo por medio de sus escritos al cristiano a sentir esa necesidad de trabajar. Lo vamos a necesitar, hermanos. Porque por vuestras obras seréis justificados y por vuestras obras seréis condenados, dice la Escritura. ¿Estamos obrando? Después de que Pablo expone sus razones a los hermanos de Roma, de su atraso, de ese deseo de ir y visitar, Pablo, hermanos, hace una cita con ellos. Dice el versículo 23: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo ya tenía un plan y ahora les está diciendo a los cristianos que ahora sí va a ir. Pero, hermanos, qué palabras tan hermosas. Dice, no teniendo más campo. O sea, aquí ya lo he predicado todo. Quien creyó, creyó, y quien no, pues no. Pero yo he predicado todo, a toda persona. Y cuando leímos y estudiamos el libro de Hechos, hermanos, decía que todos los días. Y es impresionante, y tal vez
podamos defender nuestra conciencia, hermanos, con muchos argumentos. Es que Pablo era soltero, es que Pablo, etcétera. Lo que usted quiera, podemos buscar de pretextos. Y no quiero condenar a nadie, pero cuando tenemos la oportunidad, lo hacemos, es la pregunta. A veces tenemos la oportunidad y me ha pasado que estoy buscando cómo abordar el tema y nomás no se da y me decepciono porque dice uno, ¿cómo es posible que no lo pude abordar? Es diferente cuando se puede abordar el tema y uno regresa contento porque se habló, se predicó, y si no creyó, regresa uno contento. Y ese era el sentir de Pablo, hermanos. Ese es el gozo en el Señor. El amor en poder transmitir al incrédulo el evangelio de salvación para que pueda vivir en esta vida con esperanza. Hay gozo cuando se puede hacer eso. Hay decepción cuando no se puede, por muchas razones. Pero Pablo, hermanos, está haciendo esto. Hace una cita con los hermanos. Pablo dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Esto, hermano, hermana, habla del arduo trabajo que Pablo había hecho respecto a la predicación del evangelio en las regiones que había andado. Ya había predicado en todas partes en esa región. El verso 19 dice de dónde a dónde había predicado Pablo. Dice la otra frase del versículo 23, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo, hermanos, desde el inicio de esta carta ha expresado durante todos los capítulos que hemos leído el deseo que tenía de estar con los hermanos en Roma. Miren lo que dice Romanos capítulo 1 y su versículo 11. Hermano Elber, por favor. 1:11. Sí. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Gracias. Porque deseo veros. Hermano y hermana, tenemos que aprender a desear vernos. Hoy es primer día de la semana, voy a ver a los hermanos. Hay gozo cuando pensamos eso. Si no hay, debemos, hermanos, debemos esforzarnos en sentir un aprecio por los hermanos, por querer verlos. Pablo, desde el inicio, deseaba ver a los hermanos, desde que empezó a escribir. Y verdad que a veces cuando leemos la Biblia, vamos 2 capítulos y ya nos duele la cabeza o la vista y queremos descansar. Pablo va escribió 16 capítulos de Romanos. Y durante los 16 capítulos se dedica a decirles que su deseo era verlos. Debe, hermanos, en el cristiano estar este sentir, desear ver, a lo mejor visitar otras congregaciones, disfrutar en compañía, ver cómo adoran otros hermanos en otro lugar. Era el sentimiento de Pablo. Uno de sus propósitos de ir a Roma de Pablo dice que era confirmar, dice el verso 11, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Demuestra, hermanos, una preocupación porque las iglesias de Cristo, porque las almas que han oído el evangelio, aseguren su fe, que no caigan en el desánimo. Necesitamos, hermanos, sentir eso. A veces dejamos de ver a hermanos que vienen y no se nos da por visitar, por ir a saber qué pasó, que deberíamos sentir porque somos una familia que convivimos aquí. Y el propósito
que Pablo tenía en cuanto a visitar a los hermanos en Roma era confirmarlos en la fe, que se afirmaran. Sin duda alguna, Pablo había experimentado ya, hermanos, la tristeza de haber perdido a hermanos en la iglesia. Esa tristeza que se siente cuando deja de asistir un miembro de la iglesia. Les escribió a los Gálatas allá en Gálatas capítulo 1 y su versículo 6. Dice la escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo se sorprendía de que hermanos hubieran creído en el evangelio y que se hubieran ido a practicar un evangelio distinto, pero sin duda alguna, hermanos, en esa admiración había tristeza de parte de Pablo. Sentía Pablo, hermanos, esa necesidad de cooperar con la obra de Cristo en Roma para que no hubiera desánimo en los hermanos, ni pretexto de que por alguna ignorancia los hermanos se perdieran en la fe. ¿Tenían problemas en Roma? Tenían problemas. Y Pablo sentía esa preocupación. Cuando hay problemas, hay pérdida, hermanos. Cuando hay problemas en las iglesias, el ánimo se apaga. Y ese era el deseo que él tenía, ir y confirmar a los hermanos para que se fortalecieran en la fe. Debe de ser, hermanos, nuestro sentir. ¿Cómo puedo ayudar al hermano a fortalecerlo? ¿Qué puedo hacer para que este hermano crezca? Pablo indica, hermanos, que tenía un objetivo principal. Pablo tenía como objetivo viajar a España, pero no perdería la oportunidad de cumplir su anhelo de confirmar a los hermanos en Roma. Era un hombre ocupado en las cosas de Dios. El viaje, dice el versículo, vamos a regresar a Romanos capítulo 15 y su versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros. Iba de paso, no iba a desaprovechar la oportunidad ese era el pensamiento en su corazón, de aprovechar, pasar a Roma y confirmar a los hermanos. Pablo comenta, dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Aunque no haya ninguna prueba, hermanos, concluyente, bíblica o histórica, de que Pablo fue a España, no se sabe también si Pablo tuvo la oportunidad de ir y visitar a los hermanos en Roma en plena comunión. Sabemos que estuvo en Roma, pero sabemos que llegó preso. Eso es lo que sabemos bíblicamente. Sabemos que las prisiones de Pablo sirvieron para que la fe de muchos se fortaleciera también. Pero el deseo ahí estaba. Hermanos, estar ocupados en las cosas de Dios es necesario para el cristiano. Cristo dijo: sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nosotros tenemos un Padre que tiene un negocio y sin lugar a duda, hermanos, como hijos, nos corresponde estar en esos negocios, ocuparnos. No sabemos, hermanos, si Pablo viajó a España o no hay registros. Tampoco sabemos si tuvo la oportunidad de hacer esa visita libremente. Lo que sí sabemos es que llegó preso. Pero, hermanos, la Escritura muestra el gran anhelo que Pablo tenía de trabajar en la obra de Dios.
Y eso es importante en la vida del cristiano porque Dios conoce nuestros corazones. Él conoce el anhelo. Necesitamos, hermanos, ejercitarnos en esa sinceridad para con Dios, de que sabe que queremos hacer algo y por alguna razón tal vez no lo hemos hecho, pero trabajemos en hacerlo. No sabemos si Pablo lo cumplió este anhelo. Y si no lo cumplió, no fue por falta de voluntad, fue porque el Señor así lo permitió. Pero hermano y hermana, necesitamos desarrollar ese anhelo, ese deseo de ser útiles en la obra de Dios. Y como decía la predicación, dejémosle a Dios. Dejémosle a Dios cuándo vamos a tener la capacidad de iniciar una conversación y empezar a predicar el Evangelio con facilidad, de cuándo vamos a tener la buena voluntad de ir y visitar al hermano desanimado, de hacer algo útil en la obra. Podemos estar, hermanos, seguros y recibir por medio de los escritos el ejemplo y las palabras de este apóstol. Un ejemplo, hermanos, digno de imitar. Se despojó de todo lo que un ser humano puede desear y codiciar. Hizo a un lado las cosas materiales y se dedicó completamente a la obra. Pablo habló de su labor no para gloriarse, hermanos, sino para que los cristianos siguiéramos su ejemplo. Mire lo que dijo allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Primera de Timoteo 1, 16, dice la Escritura: pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La pregunta es, hermanos, ¿conocemos ese ejemplo de Pablo? Debemos de conocerlo. Podemos leer y entender que Pablo, hermanos, sirvió como ejemplo para los cristianos por sus escritos. Él fue quien más cartas escribió. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pablo, hermanos, había hablado de su labor en el Evangelio, pero algo que impacta, hermanos, es que otra persona hable de tu labor. Uno se puede jactar y decir, pero cuando otra persona habla de su labor, lo usa como ejemplo, eso es impactante. Y este es el apóstol Pedro. ¿Tuvieron problemas alguna vez Pablo y Pedro? Tuvieron un conflicto. Y el apóstol Pablo era un cristiano de carácter fuerte que decía las cosas directamente. Reprendió a Pedro cuando practicaba la hipocresía. Pero ahora es Pedro quien habla bien del amado hermano Pablo, le dice, confirmando que Pablo había escrito muchas epístolas que trataba temas de suma importancia. La pregunta es, hermanos, ¿notamos estos ejemplos y pensamos en un momento querer ser igual?
Yo espero que sí, hermanos, que tengamos ese deseo de sentirnos útiles en la obra de Dios. Pablo, hermanos, fue quien más iglesias estableció y visitó, según Romanos 15, 19, que ya hemos leído. Por esa razón escribió que era digno de ser imitado. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11 y su versículo 1. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Se le acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: maestro, te seguiremos. ¿Qué les dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es interesante, hermanos, porque Pablo imitó el ejemplo de Jesús hasta en ese sentido. Se dedicó enteramente a la predicación. ¿Cómo comía? ¿Cómo vestía? ¿Le haría falta? Es la pregunta. Podemos contestar sin duda alguna, hermanos, de que a Pablo no le hizo falta nada. Un techo donde posar. Y a veces estaba en mansiones. ¿Se acuerda cuando naufragaron en aquella isla donde lo mordió la serpiente? ¿Dónde se hospedó Pablo? En la casa del hombre más rico. Sin poseer nada, lo poseía todo. Y a veces es lo que nos falta entender, hermanos. O tal vez lo entendemos, pero nos falta transmitirlo y aplicarlo a nuestra vida, y eso es lo más complicado. Porque entendemos, todos tenemos la capacidad de entender. La pregunta es: ¿cómo lo aplicamos? Sucede como cuando somos buenos consejeros, cuando el otro está padeciendo: no, hermano, hace esto, mira. Y cuando nosotros estamos en esa situación, se nos cierra el mundo, se nos cae todo encima y no sabemos qué hacer. Escuchamos consejos y no los hacemos aplicar. Tenemos ese ejemplo, hermanos, de Pablo. Y Pablo está hablando de la obra que ha hecho, de todo lo que ha hecho, no para gloriarse. Porque en todas las menciones que él habla acerca de lo que ha hecho, ha mencionado al poder del Espíritu Santo, cómo ese poder ha obrado en él. Eso quiere decir que Pablo reconocía y lo predicaba, que él solo era un instrumento como usted y como yo. Que somos instrumentos y que debemos ser instrumentos de honra, como él mismo lo plasma en otra carta, para gloria, instrumentos para gloria del Señor. Sin lugar a duda, hermanos, sus escritos y la corroboración de escritos de otros cristianos como la de Pedro nos enseñan del gran trabajo y amor de Pablo a la obra de Dios, que nos debe de inspirar para tener, hermanos, ese deseo, ese amor por las almas, ese amor por la obra de Dios. Nos debe de inspirar. Debemos ser, hermanos, imitadores. Y debemos de ser tal ejemplo que otros cristianos quieran imitarnos. Ahí está el reto. Pablo, hermanos, continúa diciendo lo que él esperaba de los cristianos en Roma. Vamos a regresar a Romanos capítulo 15. Dice el verso 24: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Pablo, hermanos, esperaba que los cristianos en Roma hicieran lo que estaba
en su poder para facilitar su viaje. Pablo traía la experiencia, el gozo de haber trabajado con otras iglesias y que se encontraba con iglesias muy generosas, que se ponían de acuerdo y le decían, pues tenemos aquí a 2, 3 hermanos que están dispuestos y te pueden acompañar. Y habían hermanos dispuestos que querían andar con Pablo. Y dice esta parte, ser encaminado allá por vosotros. De alguna manera Pablo ya está trabajando el pensamiento, el corazón de los cristianos en Roma. Otras iglesias, hermanos, le habían proporcionado a Pablo compañeros de viaje. Y tal vez Pablo esperaba ese tipo de apoyo. Tal vez no económicamente, o sí. Pero lo que sí dice explícitamente, vamos a leer Hechos capítulo 15. Respecto a este sentimiento de Pablo, lo que otras iglesias habían hecho por él. Hechos capítulo 15 versículo 3 dice la escritura: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Otras iglesias, hermanos, le habían proporcionado a Pablo compañeros de viaje. En Hechos 15 está la historia de él y Bernabé cuando fueron y predicaron. Y ahora la iglesia dice que los acompañaba. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 16 y su versículo 16. Cómo Pablo concluye la carta a los romanos. Dice Romanos 16:6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho en vosotros. No es el texto. Pero Pablo, hermanos, tenía el deseo de que los cristianos en Roma sintieran ese deseo de apoyarlo en la obra. Pablo, hermanos, continúa dando una explicación rutinaria y precisa a los hermanos de sus planes y propósitos. Dice Romanos capítulo 15, vamos a regresar, versículos 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo, hermanos, ha expuesto parte de su trabajo a los cristianos en Roma, ha expuesto parte de sus deseos que tenía de ir a ellos, de trabajar con ellos, de gozarse con ellos. Y el verso 24 dice: cuando vaya a España. Ahora Pablo en el verso 25 comienza a hablar un poco de los propósitos del viaje que él iba a comenzar a hacer. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. La visita que Pablo tenía en el corazón a hacer a los hermanos se empieza a posponer un poco más de tiempo, y Pablo les empieza a explicar las razones del por qué esa visita que él tanto anhela pero que no se ha dado se va a retrasar. Y como decíamos en los versículos anteriores, es probable que nunca se dio como él la quería. No hay registros, pero Pablo empieza a dar esta explicación a los cristianos: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es interesante, hermanos, ver que Pablo ha expresado el deseo y anhelo de estar con los cristianos en Roma desde hacía muchos años, dice la escritura, dice el verso 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años.
No sé cuántos años Pablo tenía ese deseo de visitar a los cristianos en Roma, pero ahora empieza, o más bien sigue posponiéndose ese deseo. Y aquí hay una enseñanza interesante, hermanos. Pablo ahora va a viajar primero a Jerusalén, al lado opuesto, más o menos. Falló mi computadora, por eso no traje diapositivas, pero más o menos el mapa estaba así. Por acá estaba Roma, esto es Italia, y luego el continente se venía así y terminaba por acá, y por acá estaba Jerusalén. La geografía dice, hermanos, que en este trayecto habían 2.304 kilómetros de distancia. Y Pablo, hermanos, tenía el deseo durante muchos años de ir a Jerusalén, a Roma, a visitar a los hermanos. 2.304 kilómetros es como de San Cristóbal ir a la Ciudad de México, regresar y volver a ir. Son 1.000 kilómetros, 800 kilómetros de aquí a la Ciudad de México. En avión estamos en 2 horas, sin contar el tiempo que nos lleva al aeropuerto. Pero Pablo no viajaba en avión, no viajaba en coche, hermanos. Estaba complicado. Y está terminando la carta y está con todo su corazón diciéndole a los cristianos en Roma que ha deseado ir y estar con ellos. Pero dice este versículo, el 25, mas ahora voy a Jerusalén. Hermanos, creo que cualquiera diría, este Pablo nos está choreando, mentiras, que quiere visitarnos. ¿Cómo que desde hace años quiere ir y ahora va a ir a Jerusalén? Así mejor ni abro la boca, diríamos. Es interesante, hermanos, porque Pablo aquí se está oponiendo a sus deseos por algo necesario. Y hay una enseñanza interesante, hermanos, porque todos los seres humanos tenemos deseos. ¿O alguien aquí no desea algo? Todos. El enfermo desea salud. El bueno desea alguna cosa de allá afuera. Pero todos deseamos algo. La pregunta es, ¿Pablo estaba fingiendo ese deseo de ir a Roma? No, Pablo tenía el deseo, hermanos. Pero en la vida hay cosas más importantes. En la vida, hermano y hermana, hay cosas necesarias. ¿Se acuerda de la historia de María y Marta? Marta se llegó a quejar con Jesús y le dijo, maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola las mesas? Cristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Solo una cosa es necesaria, dijo Jesús. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hermanos, una cosa es necesaria. Pablo está exponiendo el deseo de su corazón, de su ser. Pero en este viaje a Jerusalén había una necesidad. Pablo ya traía un apoyo que los hermanos en Macedonia y Acaya habían juntado para los necesitados en Jerusalén. ¿Le dolería no haber ido a Roma? Yo pienso que sí. Porque lo que conozco de la historia es que después Pablo llegó a Roma, pero sabemos cómo llegó a Roma, ¿verdad? Preso, injustamente. ¿Se cumplió su deseo? No se cumplió, hermanos. El deseo de Pablo no era llegar preso a Roma. Pero eso nos enseña una cosa.
que no todos nuestros deseos se van a cumplir, hermanos. Y debemos estar conscientes de que hay cosas necesarias, que aunque nos duelan dejar las cosas de nuestras pasiones y deseos, necesitamos dejarlas. Porque lo necesario es primero. Y Pablo, hermanos, está demostrando que aunque deseaba ver a los hermanos, él tenía un compromiso primero. A veces hay convivio con la familia que no es cristiana y el cristiano quiere quedarse. Ese es el deseo del corazón, pero ya llegó la hora de ir al culto. Mis respetos, hermanos, para el cristiano que le dice a su familia: me tengo que ir, porque ha entendido que es lo necesario, ha entendido qué cosa es primero en su vida. Pablo implícitamente nos está mostrando el carácter que debe de tener un cristiano en su vida. Hay deseos y hay que someterlos. Primero vamos a ver qué es lo más importante. Y aquí las dos cosas son buenas, las dos cosas eran para la obra de Dios, pero una tenía prioridad, era más importante, así de simple. Y Pablo allá se va, a 2.304 kilómetros de donde su corazón quería estar, para cumplir primero con lo que era necesario. Visitar a un hermano por convivir, por gozarse, eso es hermoso. Pero visitar a un hermano en su necesidad, hermano y hermana, eso es primero. Y es lo que Pablo nos está mostrando. Dice que su propósito era ministrar a los santos pobres de Jerusalén. Era una prioridad para Pablo y una encomienda que traía de las iglesias. Hermanos, a veces hay que sacrificar lo que nuestro corazón desea por lo que es más importante. A veces hay que dejar la comodidad de las cobijas o del hogar por una visita al desanimado, por una visita al hermano que está en aflicción, por una visita a aquel que no conoce de Dios pero que ha abierto las puertas para predicarle el evangelio. Hermano y hermana, el cristiano debe ser una persona consciente de las prioridades en la vida del ser humano. Debe de ser consciente. A veces, hermanos, estamos en nuestra necesidad de trabajar, porque lo es un mandamiento de Dios, pero hay algo más importante siempre en su vida y la debemos de procurar. Dijo el apóstol Pablo: el que no trabaja, tampoco come. Tenemos que trabajar. Y son dos elecciones que son buenas. Y Pablo nos está mostrando en esta mañana que tenía dos razones, hermanos, buenas. Y a veces hay que elegir entre dos cosas buenas. No elijamos entre lo bueno y lo malo, hermanos. Elijamos entre lo bueno y lo mejor. Que nuestra vida sea así, eligiendo entre lo bueno y lo mejor. Esto es bueno, pero esto es mejor. Así que ni modo, aunque yo quiera esto bueno, voy a hacer lo que es mejor. Voy a hacer lo que es más necesario. El cristiano necesita aprender a desarrollar esa habilidad y amor por la obra de Dios. Estamos aquí, hermanos, para ejercitarnos, para aprender. Dice el verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos. Bueno, Pablo está posponiendo la visita a Roma y ahora da la razón, dice, porque, hermanos, no era una cosa mía no visitarlos, les está diciendo.
Las iglesias de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, y eso es bueno. Y aquí la traigo y tengo que llevarla. Se dice, hermanos, que Macedonia fue el primer lugar del continente europeo donde Pablo comenzó sus labores de predicación. Vamos a leer rápidamente Hechos 16, 9 y 10. Hechos 16, 9 y 10 dice la escritura: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Según los escritores, hermanos y eruditos, dicen que esta es la primera parte donde Pablo comienza a establecer congregación. Y qué hermoso ha de ser, hermanos, que un cristiano se esfuerce en la obra y ver que donde comenzó predicando ahora hay cristianos. Y aún mejor, cristianos generosos que deseaban ayudar a otros hermanos. Eso, hermanos, es una bendición. La otra iglesia en mención es Acaya, incluida la península de Grecia, unida al continente por la península de Corinto. Su capital era Corinto, donde estaba la iglesia principal de esa región. Por alguna razón, hermanos, Pablo menciona solo estas dos iglesias, como que se pusieron de acuerdo y Pablo estaba contento con la decisión y el trabajo que éstas estaban haciendo. El uso, hermanos, del término sugiere que la idea de compartir por el compañerismo expresado, bueno, vamos a explicar un poquito antes. El término ofrenda, hermanos, lo voy a poner acá. Habla de un buen compañerismo que tenían las iglesias. El término de las ofrendas, hermanos, viene del término griego koinonia, que literalmente significa comunión o compañerismo. El uso del término sugiere la idea de compartir por el compañerismo expresado por la dádiva, o sea, el regalo inmerecido de Dios. Por eso entendemos que las ofrendas son exclusivas para los cristianos, aquellos quienes han aceptado al Señor y tienen ese compañerismo de obrar por el bien de la obra redentora de Cristo. Un texto que leemos, hermanos, cada primer día de la semana. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Recordamos, hermanos, que la preposición para indica el propósito, y el texto indica que el propósito de las ofrendas es exclusivo para la ayuda de los santos. Para la ayuda, hermanos, de esta frase que significa compañerismo. O comunión. Compañerismo, hermanos, tiene que ver con esa unión de mente. Dice Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Vamos a andar con alguien que va a estar peleando todo el tiempo con nosotros? No, hermanos. Las ofrendas
para los santos es para aquellos y se comparte con aquellos que tienen en común. Decía ese comentarista, ¿qué tenemos en común? La dádiva de Cristo, que es, hermanos, el regalo inmerecido, la salvación de su alma. Quiere decir que usted ha aceptado, ha sido santificado. Por eso Pablo dice en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado de o para. Y nosotros hemos sido apartados del mundo y apartados para la obra de Dios. Por eso somos santos, no porque seamos seres perfectos que no pecamos, no. Porque hemos sido instrumentos apartados para la honra y gloria de Dios. Las ofrendas, hermanos, tienen ese propósito, ese fin. Y Pablo está llevando lo que estas congregaciones, hermanos, desearon hacer para el bien de los cristianos. Pablo sigue diciendo, con esto vamos a terminar, en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto, hermanos, nos da una enseñanza importante porque nos instruye a cómo utilizar adecuadamente nuestras ofrendas. Las ofrendas que Pablo lleva en esta ocasión ya tenían un propósito. Las ofrendas eran exclusivas para los santos pobres que habían en Jerusalén. El versículo 26 nos dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. ¿Podían esas ofrendas ser repartidas entre los pobres en Roma? No, hermanos. Las ofrendas que Pablo llevaba en esta ocasión tenían un propósito. Y había que respetarse. Las ofrendas se usan en las necesidades y no precisamente en la pobreza. Eso es interesante comprender, hermanos, porque tenemos un ejemplo bien claro. ¿Qué iglesias acordaron juntar una ofrenda para los pobres en Jerusalén? Macedonia y Acaya. Ahora vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8 versículos 1 y 2. Miren lo que dice este texto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Eran pobres los de Macedonia? Hermanos, eran pobres. Entonces, las ofrendas no son precisamente para los pobres, porque pobres, hermanos, hay en todo lugar, en toda raza y en todo tiempo. Las ofrendas son para las necesidades de los santos. Los hermanos en Macedonia nos enseñan a nosotros que en nuestra pobreza tenemos que aprender a dar al hermano necesitado. Tenemos que aprender a dar. Hay un texto, hermanos, que en lo particular me inspira, y no voy a decir que lo practico tal vez, pero me inspira. Dice Proverbios: a Jehová presta el que da al pobre. ¿Podemos entender el mensaje de ese texto? ¿Quiere usted que Dios le deba a usted un favor? Dele a su hermano pobre. Es lo que está diciendo. A Jehová presta el que da al pobre. O sea, yo le doy al pobre y es como que si yo le dijera: Señor, te presto esto, ahí me lo pagas.
Los de Macedonia, hermanos, nos enseñan que en la pobreza el cristiano debe tener la capacidad de dar. Y que las ofrendas no son precisamente para los pobres, porque los pobres también pueden dar. Es para la necesidad. Los cristianos en Jerusalén se encontraban en una necesidad necesaria, vaya la redundancia. Había necesidad. La iglesia en Jerusalén, hermanos, fue la primera iglesia donde empezó la persecución. Eso nos enseña que en la pobreza, hermanos, se puede ayudar a los necesitados, como lo mandó Pablo. Y con este texto terminamos. Hechos capítulo 20 y su versículo 35. Mire lo que dice la escritura. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando combinamos los textos de Proverbios, hermano, a Jehová presta el que da al pobre, y más bienaventurado es dar que recibir, ¿usted quiere que le deba un favor el hermano pobre o Dios? A veces estamos queriendo que los hijos entren a una escuela o una universidad buena, y si no hay palancas, ni porque sean muy buenos, es complicado. Queremos que nos debiera un favor el director de esa universidad para meterlos. O a veces tenemos un enfermo y queremos meterlo al hospital, pero no hay forma. Quisiéramos que el director del hospital nos debiera un favor y: oiga, director, mire, ¿se acuerda que échame la mano? Cuando damos al pobre, hermanos, cuando ayudamos al necesitado, porque es así, no al pobre, al que tiene necesidad. Porque por ahí decía Francisco Gabilondo Soleil: yo soy rico, decía, gasto menos de lo que gano y nunca me hace falta. No necesitaba tener guardado en el banco. Cuando aprendemos a conformarnos con lo necesario de cada día, como dijo Cristo, a cada día baste su propio mal, aprendemos a quitarnos ese pensamiento de decir: es que soy pobre. No, uno es rico cuando sabe administrarse, cuando sabe ser agradecido con Dios y valora lo que tiene. Así que, hermanos, ojalá y nos esté ayudando en algo. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.